La mejor manera de luchar contra los demonios que te persiguen es detenerte, darte la vuelta y enfrentarlos. Un héroe muere una vez, un cobarde muere 1000 veces. El sufrimiento no elegido es inevitable en la vida. Tus padres pueden fallar, seres queridos morirán, tus relaciones pueden desmoronarse, tu cuerpo te fallará y te enfermarás o caerás en desgracia. Habrá cosas que sucederán sobre las cuales no tienes control. Y la única manera de prepararte para el sufrimiento no elegido es a través del sufrimiento elegido. Puedes optar por ponerte a ti mismo en una posición que te convierta en una versión más resistente de ti mismo, y al elegir conscientemente cosas difíciles, te vuelves más fuerte ante situaciones difíciles. Hay algo acerca de la mente. La mente tiene la ventaja táctica sobre ti en todo momento y en todas las etapas de tu vida. La mente conoce tus miedos, tus inseguridades, las mentiras que te dices a ti mismo y te empuja hacia lo cómodo. La mente lo controla todo. Primero, debes sentirte incómodo con cómo te sientes acerca de ti mismo, con esa voz interna que nos permite huir. Todos los que tenemos esa voz que dice: «Oye, amigo, estás cediendo ahora mismo, estás siendo un poco débil». Pero muchos dirían que está bien mentirse a uno mismo de vez en cuando. Así que primero tenemos que enfrentarnos al verdadero tú. Debes entender que puedes superar cualquier cosa excepto tu propia muerte. Todo lo demás pasará. Cuando estás en medio de una tormenta, parece que no pasará, como si tu vida estuviera terminando. Solo puedes ver según tu percepción de las cosas. Así que a menos que hagas un cambio interior, nuevas oportunidades nunca llegarán a ti. Cuando cometas un error, debes tener fe en que siempre habrá una salida. Si te dices a ti mismo suficientes veces como es posible, entonces puede ser posible. Imagina que cada día, en lugar de decir «mi día apesta» o «la vida es terrible», te levantas y dices «es posible llegar al siguiente nivel, es posible ser uno de los grandes, es posible estar más saludable». Tu perspectiva completa sobre la vida y tu visión del mundo serían positivas, incluso si tienes que engañarte para creerlo. Puedes tener miedo, no puedes evitar tener miedo. El cobarde y el héroe sienten la misma emoción exacta cuando se enfrentan a una situación. Solo cambia la respuesta al miedo. El cobarde piensa, huyamos. El héroe piensa, vale, te veo, sé que estás ahí, y así es como voy a manejarlo. Tantas personas mueren con un potencial no aprovechado, porque piensan que alguien más es mejor que ellos, y nacieron sin las mejores herramientas. No necesitas eso, lo que necesitas es la habilidad de fracasar tantas veces que sientas que ya no puedes más. Pero cuando fracasas una vez más, encuentras la manera de reconstruirte otra vez y seguir adelante. No importa que hayas caído, sigue adelante. No importa que se rían de ti, sigue adelante. No importa que tengas miedo y todo parezca oscuro, sigue adelante. Todo lo que vale la pena está cuesta arriba. La vida es difícil, realmente lo es. Pero lo que hace que la vida sea difícil para mucha gente es que creen que la vida no debe ser difícil, y por lo tanto, están buscando una manera rápida, una respuesta rápida, una manera fácil. Para subir cuesta arriba, debes estar atento, debes ser disciplinado. Nadie escribió nunca un libro sobre logros accidentales. Tarde o temprano, tienes que apostar por ti. Crees en todos los demás, aplaudes a todos los demás, apoyas a todos los demás. Pero, ¿cuándo te vas a mirar en el espejo y creer en la persona que ves? Ya es hora de que crees en ti. La mayoría de los miedos que tenemos no son miedos de vida o muerte, pero a través de nuestra imaginación los magnificamos y les damos más poder del que realmente tienen. Les permitimos gobernar nuestras vidas y determinar hasta dónde podemos extender nuestros sueños y descubrir nuestro potencial. Nadie vendrá a salvarte. No hay ningún caballero de brillante armadura, y las personas que dicen que lo harán realmente no se quedan mucho tiempo. La realidad es que esta vida nunca fue realmente pensada para ser sobre alguien más. Es transitoria. Todo a tu alrededor llega y se va. El único que se mantiene eres tú.
Así que tú debes ser el héroe de esta historia, incluso si te sientes débil en este momento, incluso si te sientes solo, deprimido, como si no pudieras hacerlo, puedes y lo harás. Todo lo que tienes que hacer es presentarte. Si aún así estás totalmente comprometido a sabotearte a ti mismo y a tu carrera, entonces te sentarás allí estresado y deprimido, preguntándote por qué no están sucediendo las cosas. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer la próxima semana? ¿En 2 semanas? Eres tú mismo quien está siendo tu mayor obstáculo. Eres la razón por la que tu carrera no está en el siguiente nivel. Nadie más que tú. Pero tu situación actual no es tu destino final. Hay más en tu vida y sé que en este momento es difícil para ti creer eso, pero necesito que lo crees. Todo lo que estás enfrentando actualmente te está preparando para algo más grande. Eres más que tus luchas. Eres más que tu dolor. Sé que te sientes solo y aislado, pero estoy orgulloso de ti por no rendirte cuando sería tan fácil hacerlo. Sé cómo se siente la oscuridad. Sé cómo se siente estar solo sin motivación, sin impulso y sin pasión. Pero si eres capaz de levantarte cada mañana sin pasión, sin impulso y sin motivación, pero aún así levantarte y encender ese fuego interno, tendrás éxito en la vida. Te lo garantizo. El lugar más oscuro en el que alguien puede estar es cuando están vivos pero no están viviendo. El lugar más oscuro en el que alguien puede estar es cuando ya no están progresando. Donde estás ahora es solo un reflejo de tus pensamientos pasados. Si quieres cambiar tu futuro, debes cambiar tus pensamientos ahora y luego ponerlos en acción. Primero tienes que pasar por el fuego. Tienes que experimentar la caída completa y el odio completo para llegar a algo como el perdón de uno mismo. Debes detenerte y dejar de ceder a cada pequeño impulso a corto plazo que entra en tu mente. Dejar de ceder a lo que sea que se sienta bien en el momento. Estás yendo por un camino vacío, y cuanto más avanzas por ese camino, más intentas satisfacer ese apetito, más crece el apetito. Nunca puedes estar satisfecho mientras intentes satisfacer tus deseos carnales y tus impulsos a corto plazo. Vivirás una vida de sufrimiento, pero si eliges sufrir de antemano, si pagas por completo ahora, te convertirás en alguien de quien estás orgulloso, te convertirás en alguien a quien respetas, y esa sensación es mucho más satisfactoria y duradera que cualquier otra forma de dopamina barata que persigas. Aléjate de ese camino ahora, porque no te está llevando absolutamente a ninguna parte. Solo avanza, sigue progresando, sigue en el buen camino, sigue amándote a ti mismo. Levántate las veces que sean necesarias con el único y persistente objetivo de seguir avanzando. Recuerda, cada uno de nosotros enfrenta batallas internas que a menudo no se ven. Aceptar que la vida está llena de desafíos es el primer paso para superarlos. No eres menos por tener miedo o inseguridades. Eres humano, y cada experiencia difícil que atraviesas es una oportunidad para crecer y fortalecerte. No permitas que los fracasos temporales definan tu destino final. Cada caída es una lección disfrazada, una oportunidad para levantarte más fuerte y más sabio. Cuando sientes que el mundo está en tu contra, recuerda que tienes un poder inmenso dentro de ti. Tienes la capacidad de cambiar tu vida, de transformar tu realidad y de superar cualquier adversidad. La clave está en la persistencia y en nunca rendirse. El éxito no es un destino, sino un viaje continuo de mejora personal y superación. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen. La compañía adecuada puede marcar una gran diferencia en tu vida. Busca mentores, amigos y compañeros que te impulsen a ser mejor, que te recuerden tu valor y te ayuden a mantener el enfoque en tus metas. La vida es un desafío constante, pero también es una increíble aventura llena de oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad de crecer, de aprender algo nuevo y de acercarte un paso más a tus sueños. No subestimes el poder de la determinación y la perseverancia. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y cada sacrificio que haces te acerca más a tus metas. En conclusión, el éxito es tuyo si estás dispuesto a enfrentar y superar los desafíos que la vida te presenta.
Con una mentalidad positiva, autoconfianza, perseverancia y el apoyo de las personas adecuadas, puedes enfrentar cualquier obstáculo y alcanzar tus metas. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Cree en ti mismo, mantén tus ojos en el objetivo y nunca te rindas. Espero que este video te haya inspirado y te haya proporcionado las herramientas y la motivación necesarias para enfrentar tus desafíos y alcanzar el éxito. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Únete a nuestra comunidad y sigue aprendiendo cómo alcanzar tus metas con determinación y pasión. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.